Jesucristo no le dice, sígueme, vamos. Jesucristo le dice, ¿sabes qué? Ve. Ve y habla a quiénes. A tu casa, a tu familia, a los tuyos, a tus amigos, a los que están alrededor. Este hombre pasó de ser un endemoniado a ser un misionero. Y no un misionero solamente en su casa. De hecho, cuando leemos el versículo siguiente, habla que él se va por Decápolis, que en ese momento era lo que se consideraban 10 ciudades, pero en realidad eran más ciudades, solo que eran 10 las principales. Es un misionero que llega de manera más extensa. No sé si a ustedes, qué se les viene a la mente en este momento, pero es ese joven o ese muchacho o ese hombre jamás pensó que iba a ser un misionero. Y su familia iba a conocer de esa verdad que les iba a salvar. Pero este hombre recibió ese llamado, lo hizo, cumplió ese mandato y básicamente se fue como predicador o como misionero a por lo menos 10 ciudades. Pero arrancando ¿por dónde? Por su casa. Y cuando vemos ese enfoque que tiene Jesús, donde Jesús dice, no, primero la familia, que conozca primero la familia. Las de Decápolis sí, pero primero ve a tu familia y ve a los tuyos. Es llamativo. Pero es más llamativo saber que incluso los apóstoles, los discípulos, siguieron ese mismo ejemplo. Y alguien que me colabore buscando, por favor, en el libro de Hechos 10:24. Voy a hablar de manera muy general acerca de esta historia. Es la historia de Cornelio. Cornelio era un hombre piadoso, era un hombre que no había escuchado de Jesús, era un hombre que daba sus ofrendas, un hombre que oraba todos los días, y es un hombre a quien se le aparece un ángel y le dice, ve y busca a un hombre que se llama Simón, a quien apodaban Pedro. Ve y búscalo, mándalo a buscar. Y así mismo Pedro recibe una visión donde él entiende que no, o donde el Señor le revela que él no debe llamar inmundo a lo que el Señor había limpiado. Y en esa revelación que le da el Señor a Pedro, llegan los hombres de Cornelio y lo llevan, pasan una noche con él y luego lo llevan a su casa, a la casa de Cornelio. Y Cornelio lo recibe de la siguiente manera, Hechos 10:24. ¿A quién convocó? A los parientes, a los amigos más íntimos. Es decir, no solamente quedó en Jesús, también los apóstoles, la iglesia, tenemos esa posibilidad de hacerlo, de invitar a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestros familiares, a nuestros amigos para que ellos puedan escuchar la palabra. Ese día, cuando nosotros leemos el resto del capítulo, o el resto de esta narrativa, recibieron el Espíritu Santo y Pedro dijo, ahora entiendo que Dios, la obra de Jesús no solamente alcanza a los judíos, también alcanza a los gentiles. Pero también tenemos otros ejemplos. ¿Ustedes recuerdan la historia del carcelero que se encuentra en Hechos 16? ¿Recuerdan más o menos qué fue lo que sucedió? Estaba Pablo. Pablo y Silas estaban en la cárcel, estaban cantando himnos, estaban adorando al Señor como solían hacerlo los discípulos en medio del tiempo de la dificultad. Y en medio de eso hay un estruendo, un terremoto y las puertas se abren y entonces el guarda dice, se me escaparon. Y se me escaparon y es que yo voy a agarrar una daga y me voy a matar, me voy a suicidar. Porque básicamente era lo que él debía hacer en ese momento, él sabía lo que le venía después de esto. Pero Pablo le dice, no, espere, aquí estamos. Y este carcelero le dice, ¿qué tengo que hacer yo para ser salvo? ¿Y qué le dice Pablo? ¿Alguien recuerda? Es una frase muy conocida. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y se fueron y no hicieron nada más, ¿cierto? No, fueron a donde la familia y les predicaron y la familia se convirtió y la familia fue bautizada y la familia se volvió creyente. Es decir, el enfoque
del Evangelio no únicamente es para una persona. Cuando llegó a nosotros, ¿a quién debemos compartirlo? A nuestros familiares, a nuestros amigos cercanos y bíblicamente, a nuestra Decápolis. A nuestra Decápolis. Entonces, lo primero que quisiera dejar en claro en este momento de la reflexión es que la misión arranca ¿dónde? En casa, la familia, con los cercanos. Teniendo el ejemplo del carcelero, la familia del carcelero, teniendo el ejemplo de Cornelio y teniendo el ejemplo de el misionero gadareno. Ya no es el endemoniado, es el misionero gadareno, el misionero de Decápolis, que inició por su casa. Pero seguimos. Y la realidad es que la labor misionera es importante, la familia es importante en la labor misionera. Ya habiéndose convertido las familias, ya habiendo conocido al Señor Jesucristo, ya habiendo entregado sus vidas al Señor Jesucristo, la familia se vuelve importantísima en la obra misionera. Y vamos juntos a revisarlo. ¿Alguien recuerda a Aquila y Priscila? ¿Alguien recuerda quiénes son ellos? En Hechos 18, del 1 al 4, dice lo siguiente. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila, su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos y como era del mismo oficio, se quedó con ellos y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a judíos y a griegos. ¿Qué hicieron Aquila y Priscila? ¿Qué hicieron? Según el texto. Recibieron a Pablo primero. Trabajaron juntos con Pablo. ¿Y Pablo quién era? Un misionero. Lo recibieron, trabajaban juntos, estaban juntos. Y le acompañaban en medio de este proceso de evangelización, de compartir la palabra. Por eso es que es tan importante la familia en la obra misionera. Pero ahí no queda la historia de Aquila y Priscila. ¿Alguien recuerda un varón muy enérgico para compartir la palabra? Que se llamaba Apolos. Y Apolos tenía parte del mensaje como tal del evangelio. Una parte. Llegó hasta Juan el Bautista. Llegó hasta ahí. ¿Y qué hacen Aquila y Priscila al escuchar a Apolos hablando con ese denuedo, con ese valor, con esa fortaleza acerca de ese mensaje de Juan? Sacaron aparte, es decir, no le hicieron pasar vergüenza, no, venga, mire, es que aparte de esto, Jesucristo vino y esto fue lo que sucedió. Y luego Apolos, ¿qué hizo? Siguió predicando porque tenía mucho valor y tenía esa fortaleza y el Señor le había dado esa gracia para predicar. Es decir, esta familia, ¿para qué sirvió? ¿Cuál fue su utilidad para este varón que era un misionero también? Lo encaminaron y lo animaron para que siguiera cumpliendo esa misión. Familias de la Iglesia Alianza La Soledad, esa es nuestra labor. Animar, motivar a aquellos que están predicando en este momento el Evangelio, a aquellos que están de misioneros. Y en este momento podríamos pensar fácilmente, de pronto en el pastor José Manuel o en el pastor Javier. Pero en este momento, ¿qué está sucediendo en la Iglesia Alianza La Soledad? Alguien que se acuerde o que pueda pensar en qué está sucediendo respecto a misiones en la Iglesia Alianza La Soledad. ¿Alguien recuerda? ¿Alguien sabe más o menos? Hay unos grupos familiares que se están abriendo y tienen un objetivo, tienen una meta clara. ¿Y la meta cuál es? Abrir una obra en estos lugares. ¿Podemos nosotros apoyar esto? ¿Podemos nosotros apoyar orando por esto? ¿Podemos apoyar nosotros? Incluso me queda un poquito lejos, pero hoy tengo como el tiempo, hoy voy a acompañar el grupo familiar. O tengo un familiar que está cerca a esa zona, voy a invitarlo, voy con él 2, 3 días, 3 semanas. Y de pronto queda ahí
conectado con este grupo familiar. Tenemos mucho por hacer como familia en la fe, a favor de aquellos que aún no conocen de Jesús. Pero también no solamente se vio en Aquila, también se vio en la vida o en la familia de Filemón. Y no solamente en el Filemón, también hablan de ninfas en el libro de Colosenses, la carta de Colosenses, capítulo 4. Pero quiero enfocarme en el de Filemón, porque para mí es muy interesante cuando hablan de la iglesia que estaba en su casa. A veces, y ayer hablaba con alguien, la iglesia no es esto. La iglesia no es este techo, la iglesia no es estas paredes. Gloria a Dios porque las tenemos. Pero esto no es la iglesia. Ayer estaba reunido con un joven y yo le decía, aquí está la iglesia reunida. Vamos, mire, usted es un creyente en Jesucristo, yo soy un creyente en Jesucristo. Y estamos estimulándonos al amor y a las buenas obras en medio de esta conversación. Esta es una iglesia. Estamos los dos. Y la iglesia son cada uno de ustedes, cada uno de nosotros. Cuán importante es que de alguna manera nuestras casas se vuelvan la iglesia que está en tu casa. Porque están adorando al Señor, porque se están estimulando al amor y a las buenas obras. Porque estamos compartiendo la palabra del Señor a aquellos que no lo conocen. Y respecto a Filemón, eso era lo que se hablaba. De hecho, en Filemón 4:5 dice, doy gracias a mi Dios. Filemón 1, versículos 4 y 5. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos. Pero en versículos anteriores, en versículo 1 y 2 dice, y a la amada hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. La iglesia estaba en la casa de Filemón. Y Pablo había escuchado del amor de Filemón por la iglesia. Qué bonito fuese, qué bonito es que de cada uno de nuestros hogares se pueda decir eso. Que sea una realidad en nuestra vida como creyentes. La iglesia que está en tu casa, yo sé que tienen amor por la iglesia, por el resto de la iglesia, y están orando y están estimulándose al amor y a las buenas obras a favor de la iglesia y a favor de aún los que no han escuchado de la verdad. Entonces, el primer punto que quería hacer como énfasis era que la misión arranca en casa. La misión arranca en la casa, con los nuestros. Luego, Decápolis. El segundo punto, la familia es importante para la obra misionera. Es importantísima, es necesaria. Pero en este momento usted puede estar pensando, pero Sergio, está muy chévere, entiendo lo de Aquila y Priscila, entiendo, pero ¿cómo esto se ve en la práctica en mi casa? ¿Cómo se ve? Y ese es el tercer punto. La familia se vincula a la obra misionera. Y quiero conectar un momento de nuevo con el primer texto. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión, es una convicción personal. Nadie puede obligarlo a usted a que usted y su casa le sirvan al Señor. Nadie. Le pueden estimular, le pueden motivar, le pueden animar, pero no lo pueden obligar. Es una decisión personal. Pero si ya tomó esa decisión, esta puede ser una manera práctica para vincularse en la obra misionera. ¿Alguien puede, por favor, colaborarme leyendo nuevamente Hechos 10, versículo 24 y después el versículo 27? Mi hermano, mi hermana, mi amada familia de la Iglesia Alianza a la Soledad. Una de las formas en las que nosotros nos podemos vincular como familia es abriendo nuestra casa para que
el evangelio sea predicado allí. E invitando a amigos, a familiares, es una de las formas. Y esta enseñanza primero habló a mi vida. Primero me habló a mí y por eso se los estoy compartiendo en este momento. A veces uno tiene temor. ¿Estamos de acuerdo? Yo primero. Pero cuando uno escucha o lee acerca de que el perfecto amor echa fuera el temor, uno debe dar ese salto, ese paso de abrir la casa, de invitar para que otros escuchen. Si usted está preparado, predique usted mismo. Si no está preparado, dígale al liderazgo, necesitamos a alguien que pueda predicar la palabra, porque tengo unas familias aquí que están deseosas, anhelantes de escuchar la palabra del Señor. Es una de las formas en las que podemos vincularnos como familia para la obra misionera. Pero segundo, hay otra cosa que podemos hacer, y en Hechos 12:12, Pedro fue apresado, Pedro después fue liberado, después de bastante dificultad fue liberado, y él cuando es liberado llega a la casa de la madre de Juan, a quien se le apodaba Marcos. ¿Y qué estaban haciendo ellos? Estaban orando. ¿Y estaban orando por qué? Pues porque Pedro estaba apresado. Otra de las formas en las que nos podemos vincular nosotros a la obra misionera es orando. Orando por esos grupos familiares que se están abriendo. Orando por esas familias nuevas que están llegando a esos grupos familiares. Orando para que el Señor sea abriendo puertas, proveyendo oportunidades para que el evangelio pueda ser predicado allí. Orando para que el Señor haga un milagro y que en estos lugares donde en este momento están desarrollando los grupos familiares, se pueda abrir una obra. Mañana, pasado mañana, en un mes, en un año, en 10 años, pero orando para que esto sea una realidad. Es la forma saludable para que la iglesia crezca y la misión se cumpla. Y por último, otra de las cosas que podemos hacer, otra de las cosas que podemos hacer, lo encontramos en 2 de Timoteo 1, 16 al 18. Dice: tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Y cuánto nos ayudó en Éfeso? Tú lo sabes mejor. Este contexto habla de Onesíforo siendo generoso para la obra misionera. Generoso en su tiempo, porque iba y les confortaba. Generoso en recursos, porque les apoyó en Éfeso y en otros lugares. Una de las formas en las que nosotros podemos ser partícipes de la misión como familia es aportando, apoyando. Económicamente, claro que sí. Con nuestro tiempo, claro que sí, también. Pero ser generosos es una de las formas en las que se motivan, se animan a aquellos misioneros. Y por último, en Hechos 21, versículo 8 y 9, al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. En este momento no vamos a ahondar mucho acerca del tema de profetizando, no es el tema, pero la realidad es que estaban, esas mujeres, ¿cómo estaban? Las familiares de este varón Felipe, que ya estaba sirviéndole al Señor, esas mujeres, ¿cómo estaban? Estaban activas. La familia de Felipe estaba activa a favor de la obra del Señor. Mi hermano, mi hermana que tiene hijos, que tiene hermanos de pronto jóvenes en su casa, motívelos, anímelos, invítelos, involúcrelos, para que ellos puedan también conocer a ese Señor, pero después de conocer al Señor, para que ellos puedan estar activos sirviendo al Señor.
Ya la palabra fue predicada. Pero yo les quiero contar un testimonio. Alguna vez un joven que no tenía mucho sentido de su vida, en realidad él no estaba muy claro acerca de qué iba a hacer con su vida, llegó a su etapa más compleja, más difícil de la vida de ese joven, por lo menos. Y en medio de esa etapa compleja, él se acordó que había trabajado con un familiar que era un creyente. Ese creyente nunca le habló de Jesús, vale aclarar. Pero ese creyente le modeló a Jesús de una manera que cuando este joven estaba en la etapa más, en el punto más bajo, adivine a quién fue a buscar. A ese familiar con el que había trabajado en su momento. Y él le motivó y le animó y le dijo, ¿sabes qué? Tenemos una película este sábado en una iglesia, en la iglesia mía. ¿Por qué no vienes? Y este joven que estaba en su etapa más baja había visto la vida de este primo o familiar y dijo, ¿sabes qué? Voy. A partir de ese momento, cuando él fue, él no iba a buscar la palabra de Dios, él no iba buscando soluciones, él fue porque confió en lo que su primo le dijo. Ven, ven. Y este joven en ese momento fue inquietado por la palabra. Semanas después, se hizo creyente. Y este mismo familiar le decía, mi hermano, usted vive lejos de su casa. Véngase a dormir acá los fines de semana para que alcance a ir a jóvenes y alcance a ir a la iglesia. Y el domingo en la noche se va. Y entonces este joven empezó ahí a crecer, ahí gateaba. Ahí como, yo me equivoco con esto, yo no sé acerca de esto, esta gente habla mucho de la Biblia, yo no tengo ni idea de la Biblia, pero bueno, yo voy a seguir yendo porque quiero seguir escuchando. Y en medio de eso, este joven después empezó a servir. Este familiar le decía, no, usted puede, sirva, no se preocupe, mire, pues le puedo ayudar para que sirva de esta manera. Mire, acompáñeme a hacer estos servicios con los niños, usted lleva los refrigerios, usted carga los potes, las cajas. Es una de las formas en que nosotros como familia nos podemos vincular a la obra misionera. Primero dando un muy buen testimonio, ¿no? Tenemos que dar un buen testimonio. Este joven, este primo, dio un buen testimonio. Era alguien a quien se le podía uno acercar y decir, hombre, tengo este problema, ¿qué puedo hacer? Pero también tuvo el valor para decir, ¿sabes qué? Te invito, vamos. Y lo acompañó y lo llevó ahí gateando y lo llevaba de la manito hasta que ya empezó a caminar y ya lo dejó. Camine solo. Nosotros podemos hacer eso como familia. Ese joven claramente es el que está enfrente de ustedes. Claramente. Pero en realidad cuando yo veo esa obra misionera que en su momento la familia de mi tía y mi primo y ellos hicieron en mi vida, me presentaron a Jesús con su vida, luego me llevaron para que escuchara la predicación y la predicación fue la que me convenció de mi pecado. Yo digo, gloria a Dios que alguien se animó. Que no dijeron, ese está perdido, este no tiene nada que... No, dejémoslo quieto. No. Mi hermano, mi hermana, ¿tienen a alguien así? ¿Tienen a alguien en su mente a quien, es que si le predico, si lo invito, invítelo? Te lo digo yo. Gloria a Dios que este muchacho se animó. Gloria a Dios, me salvó la vida. Creo que literalmente hablando. Entonces, como iglesia, como familias de la congregación, tenemos ese llamado, tenemos ese mandato, tenemos una guía. Jesús lo hizo, los discípulos lo hicieron, la iglesia lo hizo, abrieron su casa, reconocieron que ellos servían al Señor, abrieron su casa, invitaron para que se predicara la palabra, motivaron a otros a servir al Señor en las misiones, proveyeron económicamente y también mantuvieron activo su núcleo familiar al servicio del Señor. Que eso que mencionó Josué de mi casa y yo serviremos a Jehová sea una realidad en nuestros hogares.
E incluso les pido oración por nuestro hogar. No tenemos hijos, pero en algún momento, si el Señor así lo quiere, tendremos hijos. Que no se nos olvide ese punto de activos, a servir al Señor. Nuestra casa está abierta para el servicio al Señor. ¿Vale? Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar. Me pasé 3 minuticos, pero creo que estamos bien. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por la obra de salvación que Jesucristo ejecutó, que Dios planeó, Jesucristo ejecutó perfectamente en la obra, en la cruz del Calvario, y por la cual hoy tenemos libertad del pecado y comunión contigo. Señor, hoy te quiero clamar por cada una de las personas, hermanos, familias que están aquí, Señor. Ayúdanos a estar activos, a estar atentos, a ser intencionales para que podamos compartir acerca del amor tuyo, pero también para que podamos utilizar todos los recursos que tenemos disponibles para que el evangelio tuyo corra y tu reino se extienda. Señor, te clamo por aquellas personas que han llegado a la mente de mis hermanos. Te clamo, Señor, que les rescates como algún día lo hiciste conmigo, Señor. Te clamo, Señor, que abras oportunidades. Que abras oportunidades para que tu iglesia esté activa y llevando la palabra, Señor. Señor, derriba todos los temores. Permite que el Espíritu Santo sea quien nos dirija, nos dé ese denuedo, ese valor para hablar de ti, de tu palabra. Gracias, gracias por lo que has hecho. Y en la confianza nuestra está que tú seguirás haciendo cosas maravillosas en la vida nuestra. Te damos la gloria y la honra en este día, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.